Hola, buenas, ¿qué tal hermanos, amigos? ¿Cómo estáis? En esta ocasión quiero hablaros de un tema bastante importante. La Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días nunca opina o cuestiona cualquier otra religión o cualquier otra creencia. Creemos en el sumo respeto por las creencias de cada uno, igual que buscamos el respeto para las nuestras. Pero en este caso voy a hacer unos comentarios personales, a nivel personal, como todos son personales, pero en este caso quiero especificar que son personales porque me salgo un poco de la línea que me enseña la Iglesia, pero creo que es importante que a nivel personal matice clara y respetuosamente este tema. Porque muchos apologistas católicos siempre están presumiendo de su historia, de su antigüedad y de que su iglesia fue fundada por Jesucristo y atacan y se burlan de todas las demás religiones diciendo, ¿dónde estabais vosotros hace 200, hace 300, hace 500 años? ¿No? La única iglesia verdadera, la que fundó Cristo, que es la católica, porque es la más antigua. Y eso voy a intentar demostrar que no es cierto, que todas las pruebas que ellos justifican no son reales y voy a afirmarlo de una forma personal y respetuosa, que esto no es así. Y normalmente alegan tres características para justificar de que la iglesia que fundó Cristo es la iglesia católica. El primero, que es igual la iglesia que fundó Cristo que la católica actual. Segundo, que hay una sucesión apostólica en Roma desde Pedro hasta el actual Papa. Y tercero, que aunque hubieron cambios y apostasías, esto no fue completa ni perjudicó a la Iglesia. Solamente fueron sucesos esporádicos, por decirlo de alguna manera. Bueno, analicemos estos tres puntos rápidamente. Lo voy a hacer rápido, porque no quiero alargarme, pero eso no significa que no sea exacto. Simplemente voy a ser conciso, aunque cada punto se podría extender durante horas. Primero analicemos la Iglesia. ¿Era igual antes que ahora? Pues vamos a ver, por ejemplo, los términos, su organización. El término católico no se encuentra en la Biblia. No aparece por ningún lado de la Biblia el término católico. La primera mención al término católico es de San Ignacio de Antioquía en el año 110 después de Cristo y lo usa como adjetivo. No lo usa como sustantivo, como nombre, sino como un adjetivo, puesto que católico significa universal. Aunque hay dudas de que esa sea la fecha porque dice todos sus escritos se reelaboraron en el siglo V. Entonces no sabemos si ese año 110, aunque es ya después de la Biblia, es el más antiguo. El término católico se usa como sustantivo a partir del siglo III o IV. En especial en el concilio de Nicea ya se consolida como el nombre propio de la Iglesia católica. Sin embargo, la palabra papa, cardenal, arzobispo no están en la Biblia. Ni siquiera papa se usa hasta el siglo XI. El Papa Urbano XI es el que dice que el obispo de Roma es llamado papa. O sea, hasta la propia palabra papa tiene más de 1000 años de distancia con los últimos escritos de la Biblia. Palabras como colegio y magistratura eran organizaciones religiosas de Roma. La palabra curia era la organización de las tribus romanas originales, que derivó en el Senado romano. La curia acabó siendo sinónimo del Senado romano. La palabra diócesis era la división geográfica de una provincia romana. Incluso la palabra pontífice, el pontífice era el que guardaba el puente sobre el río Tíber, que era un oficio religioso romano, que de ahí llegó a asimilarse a gobernante hasta que el propio emperador romano toma el nombre de sumo pontífice como emperador romano y de ahí pasa a la Iglesia Católica. Conclusión, primer punto. No hay ningún término ni ninguna característica de la Iglesia Católica romana que coincida con la Biblia del Nuevo Testamento. No hay nada de su organización, por lo tanto, no podemos cuajar o consolidar nada de la organización de la Iglesia primitiva de Cristo del Nuevo Testamento con la organización o la autoridad de la Iglesia Católica. Segundo punto, la sucesión apostólica. Según la Iglesia Católica, Pedro va a Roma y pasa el obispado o el papado al obispo de Roma en aquella época que se llama Lino. Primero, no hay ninguna prueba absolutamente de que Pedro estuviera en Roma. No hay ninguna prueba. Segundo, no hay ninguna prueba de que Lino fuera el obispo de Roma en aquella época. No hay ninguna prueba. Solamente a Lino se le menciona en una epístola de Pablo a Timoteo, lo menciona como uno de los que están acompañándola a él en Roma. Pero según la Iglesia Católica, Lino es nombrado papa después de la muerte de Pedro y Pablo en el año 67. En el año 67. Pero en el año 67 todavía estaba la Iglesia en Jerusalén.
y en Antioquía y en Asia Menor. Todavía habían apóstoles vivos. Todavía estaba Juan. Como mínimo sabemos que Juan vivió 30 años más. ¿Qué pasa? Que había dos iglesias, había dos cabezas. Está dividido Cristo, que decía Pablo en una de sus epístolas. Esto es un anacronismo completo. Es imposible que Pedro nombrara a Lino su sucesor cuando habían otros apóstoles vivos. Esto no es lo que enseña la Biblia. Y la historia tampoco nos lo enseña. Otra consideración importante, Roma en aquella época no era importante para los cristianos. No tenía ninguna importancia. La sede de la iglesia estaba en Jerusalén y en Antioquía, y luego en Asia Menor tras la destrucción de Jerusalén en el año 70. Porque, por ejemplo, cuando Juan recibe la revelación, que conocemos como el libro de Revelación o Apocalipsis, en el año 96 aproximadamente, ¿a quién se dirige el Señor y los ángeles? A las 7 iglesias de Asia, no a Roma. Si Roma hubiera sido el centro, si Roma hubiera sido el papado, ¿a quién hubiera dirigido el ángel el mensaje? Piensen un poquito. Anacronismo y geografía equivocada. Es imposible que hubieran dos cabezas y que el Señor en su revelación en la Biblia se dirigiera a alguien que no fuera Roma. Si fuera Roma, que ya habían habido 3 o 4 papas. En esa época, en el año 96, si cogen la cronología de los papas, verán cómo después de Lino está Anacleto, Clemente, hay varios más que coinciden hasta este año. Es imposible, es imposible. Por lo tanto, es imposible históricamente que el papado estuviera en Roma. Y ahora vamos a ver cuál es la sucesión bíblica, porque esto es historia, pero ahora la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de la sucesión apostólica? Nos enseña que lo primero que hacen los apóstoles después de la muerte de Judas es nombrar un sustituto, y escogen por inspiración a Matías, que sustituye a Judas. Eso es lo primero que hacen en el libro de los Hechos. Luego se menciona que mueren otros apóstoles y también se menciona que hay nuevos apóstoles como Pablo y Bernabé, que son llamados apóstoles. Es decir, que había una sucesión. Cuando faltaba un apóstol se nombraba otro en su lugar, pero no se buscaba un obispo sustituto, y menos en una ciudad tan lejana y tan ajena al cristianismo primitivo. Como dicen las Escrituras en Efesios 2 y en Efesios 4, la iglesia está fundada sobre apóstoles y profetas. Sin embargo, fíjense una cosa, es importante. ¿Qué es un obispo? Un obispo es un pastor local. Pablo se harta de hablar de que iba a una ciudad, creaba una congregación y dejaba un pastor o un obispo al cuidado de esa congregación. Lo dice, de hecho, en el capítulo 20 de Hechos, del 17 al 28, dice que el obispo es un pastor, es un anciano que cuida una congregación. Es decir, que un obispo en la época del Nuevo Testamento no era lo que es ahora para la Iglesia Católica. Era un pastor, un cura, un párroco que cuidaba una congregación. ¿Cómo va a ser un obispo, un párroco, heredero de la primacía de Pedro? Heredero del apostolado. No es bíblico. No es bíblico. Por lo tanto, segunda conclusión. Es imposible que la sucesión apostólica que dice la Iglesia Católica sea real, porque Roma era trascendente, porque Lino no podía haber sustituido a Juan, que estaba vivo, y a sus sucesores tampoco, y porque el obispo es un cargo menor, que no tiene nada que ver con los apóstoles. Habían cientos y miles de obispos y ninguno estaba a la altura de un apóstol o de un apostolado. Y les pediría, como conclusión, enséñenme una escritura que digan que un apóstol ha delegado en un obispo las llaves y la autoridad del apostolado. No hay ninguna cita en la Biblia. Por lo tanto, no es ni bíblico ni histórico la sucesión apostólica que alega la Iglesia Católica. Y para finalizar, dicen que no hubo una apostasía completa. Para ello citan Mateo 16, que cuando Cristo les pregunta a sus apóstoles quién dicen que yo sois, y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, bienaventurado eres Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Veamos, los católicos dicen que sobre la roca de Pedro, de su primacía apostólica, se fundó la iglesia. Ahí está hablando de mi iglesia. Y sobre esta roca se está refiriendo no a Pedro, porque la iglesia de Cristo no podía estar fundada sobre un hombre, no tiene lógica, no tiene sentido y no es bíblico. La iglesia de Cristo estaba fundada sobre la revelación. Dice, no te lo reveló carne ni sangre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia está basada sobre la revelación. Y las puertas del infierno no prevalecen contra la revelación. Cuando desaparece la revelación, ahí viene la confusión y la apostasía. Y además, muy importante,
le dice que le dará las llaves, se lo dice en futuro, no se lo da en ese momento. Si leemos el capítulo siguiente, el capítulo 17, Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan, no solo con Pedro, sino con los tres, que los tres aparecen en las escrituras como columnas de la iglesia, como la primera presidencia de la iglesia, no solo Pedro. Dice que se transfigura delante de ellos y se aparece Moisés y Elías. ¿Qué hicieron? No se sabe en la Biblia. Nosotros sabemos que le dieron las llaves, precisamente. Las llaves prometidas en el capítulo anterior se le dieron. Igual que José Smith en la restauración, recibió el sacerdocio de quién? De Pedro, Santiago y Juan, que se le aparecen y lo ordenan al sacerdocio. Y posteriormente en el templo de Kirtland se le aparece Moisés y Elías y le dan las llaves de sus dispensaciones correspondientes. Por lo tanto, vemos que esto no justifica lo que dicen los católicos, sino justifica la sucesión de poder y autoridad bíblica. También alegan que en Mateo 28, cuando dice id por todo el mundo y predicar el Evangelio, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, que ya con eso están justificados que la Iglesia Católica es. Hemos visto que no hay sucesión, hemos visto que hay una barrera, que hay un anacronismo, que no hay nada que justifique, pero en este caso, si leemos la Biblia, vemos que todas las bendiciones están condicionadas a la rectitud. Lo mismo decían los judíos, porque Abraham tenía grandes bendiciones y tuvo grandes bendiciones y grandes promesas. Y los judíos decían que ellos eran hijos de Abraham y presumían de su justicia solo por su herencia. ¿Y qué les decía a Cristo? Léanlo las escrituras como los ponía a causa de eso. Por lo tanto, eso no es una justificación válida. No es una justificación válida. Ya hemos visto todos los cambios, todas las brechas, todas las incongruencias. Es imposible que la Iglesia Católica la fundara Jesucristo porque no se parece en nada a la Iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, en el momento de Constantino, que cuando convoca el concilio de Nicea, ni siquiera es cristiano, sino que instrumentaliza la religión cristiana para su propio interés, ahí en el concilio de Nicea cambia todas las cosas. Él mismo lo pueden leerlo. El concilio de Nicea pueden ver algún vídeo, es interesantísimo. Los vídeos que circulan por ahí. Él mismo lo convoca, él mismo decide lo que se va a aprobar y él mismo organiza todo eso. Y es cuando cambia todo. Las diócesis, la curia, todos estos cambios vienen del concilio de Nicea. Por lo tanto, vemos que hay un abismo completo entre el Nuevo Testamento, la Iglesia del Nuevo Testamento y la Iglesia nicena. Y luego hubieron siglos de cambios, de maldades, pueden repasar la historia, cómo cambiaron doctrinas y la organización, que es el sacerdocio y es la autoridad. Pueden buscar en Google la Inquisición, lo que era, las cruzadas, las guerras santas, el nepotismo, la simonía en la iglesia, en la historia de la iglesia. Eso es historia, ahí no juzgo yo ni entro, pero si lo ven verán como hubieron siglos y siglos de corrupción, y no solo en algunos miembros, sino en la cabeza de la iglesia, y por lo tanto hay una gran separación entre la iglesia original de Cristo y la iglesia católica. No puede alegar la iglesia católica que fue fundada por Jesucristo cuando, resumiendo, no es igual en el Nuevo Testamento como lo es ahora. No hay ninguna palabra, ni ningún concepto, ni ninguna organización sacerdotal que coincida, todas son del Imperio Romano. No hay una sucesión apostólica ni histórica ni bíblica, y hubo una completa y total apostasía. Desde el primer siglo, que ya los apóstoles decían que empezaba la apostasía en la iglesia y está en el Nuevo Testamento, hasta el siglo 3 y 4, que ya no hay nada que ver parecido en la historia de la iglesia. Por lo tanto, amigos, hermanos católicos, con todo mi respeto, con todo mi amor, no tienen razón. Precisamente por eso se restauró la iglesia, porque las verdades se perdieron, el evangelio cambió, y era necesaria una restauración de todas las cosas antes de la venida del Señor en estos últimos días. El Señor vendrá, no sabemos cuándo, no somos alarmistas, nosotros no asustamos, solo estamos intentando preparar el camino para la venida del Señor, que es lo que el Señor ha determinado por medio de la restauración del Evangelio. Yo sé que tenemos un profeta actualmente viviente, que José Smith restauró la iglesia, recibió el poder y la autoridad por comisión divina, por revelación divina y por intercesión divina, y por eso estamos predicando el Evangelio. Esta es la verdadera iglesia de Cristo, y lo decimos con humildad, con sencillez y con amor. Amamos a todas las personas, pero defendemos con valor, con humildad y con fe y convicción nuestras creencias. Y siempre hemos estado ahí y siempre estaremos. Los verdaderos cristianos, no importa su denominación, siempre estarán al servicio del prójimo y al servicio de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.